Durante más de un siglo, la historia ha repetido la misma versión. El Titanic chocó contra un iceberg y se hundió en las frías aguas del Atlántico. Fin del relato. Pero, ¿y si te dijera que eso no es toda la verdad? ¿Y si el iceberg fue solo el último golpe de una tragedia que comenzó mucho antes de zarpar? Porque detrás de la noche más famosa del océano, existió una cadena de errores humanos, decisiones ocultas y secretos industriales que sellaron el destino del barco más grande jamás construido. El Titanic no solo fue un naufragio, fue una advertencia. Una historia de orgullo, negligencia y ambición. Y lo más inquietante es que muchas de las causas de su caída fueron intencionales. Antes de sumergirnos en este viaje hacia la verdad, te invito a formar parte de esta travesía. Suscríbete, deja tu like y activa la campanita, porque en este canal revelamos los misterios que la historia prefirió enterrar bajo el silencio. Ahora sí, embarquémonos en la historia del Titanic, el barco que nunca debió zarpar. Había una vez un sueño de acero, lujo y poder. A comienzos del siglo XX, el mundo vivía una era de avances vertiginosos. Los trenes conectaban continentes, las ciudades crecían hacia el cielo, y el hombre creía haber conquistado la naturaleza. En ese contexto nació una idea que parecía imposible: construir un barco tan grande, tan lujoso y tan seguro que nada en el mundo pudiera hundirlo. Ese barco fue el RMS Titanic, la joya de la compañía White Star Line y el símbolo del orgullo industrial británico. Pero lo que sus creadores no sabían era que el mismo orgullo que lo levantó, lo destruiría. En los astilleros de Harland & Wolff en Belfast, más de 15,000 obreros trabajaron día y noche durante 3 años. El Titanic medía casi 270 metros, pesaba más de 46,000 toneladas y podía transportar a más de 2,200 pasajeros. Era una ciudad flotante con electricidad, piscina, gimnasio, restaurantes, ascensores y camarotes que rivalizaban con los hoteles más elegantes de Londres. Los periódicos lo llamaron el barco de los sueños, y en cierto modo lo era, pero también era el barco de las apariencias. La White Star Line competía contra su rival, la Cunard Line, que había ganado fama mundial con sus rápidos buques Lusitania y Mauretania. White Star no podía igualar su velocidad, así que decidió ganar en lujo. El Titanic debía ser una obra maestra, un palacio sobre el agua, un símbolo de poder. Y en esa carrera por la perfección, comenzaron los compromisos. Durante la construcción, varios trabajadores notaron algo extraño. Los remaches, las piezas que mantenían unidas las placas de acero del casco, eran de mala calidad. El hierro que se usaba en algunas zonas contenía impurezas, y cuando se golpeaba demasiado fuerte, se quebraba. Algunos ingenieros lo advirtieron, pero las órdenes eran claras. El Titanic debía estar listo a tiempo, sin demoras. La empresa tenía una fecha que cumplir, y cualquier retraso significaba perder dinero, prestigio y titulares. Así fue como el ahorro reemplazó a la seguridad. En las zonas menos visibles del casco, se usaron remaches de hierro barato, más fáciles de colocar, pero mucho más frágiles. Solo las partes visibles del barco recibieron el acero más resistente. Nadie lo notó, pero el Titanic ya tenía una debilidad oculta. Una falla invisible bajo la pintura, que más tarde se abriría como una herida mortal. El día de la botadura fue un evento monumental. Miles de personas se reunieron para ver al gigante descender al agua por primera vez. La multitud aplaudía. Los periódicos lo llamaban el insumergible, y el propio presidente de la compañía, Bruce Ismay, disfrutaba del momento. No era un simple barco. Era un triunfo del hombre sobre la naturaleza. O al menos, eso creían. Mientras tanto, el capitán elegido para comandar el Titanic era Edward John Smith, un hombre experimentado, querido por su tripulación y respetado por todos. Era su último viaje antes del retiro, el más importante de su carrera, y el más trágico. Pero Ismay no estaba satisfecho solo con que el Titanic fuera grandioso. Quería que fuera hermoso, perfecto en cada detalle. Por eso tomó una decisión que luego resultaría fatal: reducir el número de botes salvavidas. No porque no hubiera espacio, sino porque estorbaban la vista desde las cubiertas de primera clase. De los 64 botes que podían instalarse, solo colocaron 16 y 4 plegables, suficientes para menos de la mitad de las personas a bordo. Nadie protestó. Las normas de la época exigían una cantidad mínima basada en el tamaño del barco, no en la cantidad de pasajeros.
Y como el Titanic superaba cualquier barco anterior, la ley simplemente estaba desactualizada. Era el precio del progreso. El barco era demasiado moderno incluso para las reglas que debían protegerlo. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó desde Southampton rumbo a Nueva York. Entre sus pasajeros había millonarios, políticos, artistas y familias humildes que viajaban en tercera clase buscando un nuevo comienzo. Todos compartiendo el mismo destino, sin saberlo. Durante los primeros días, el viaje fue perfecto. El mar estaba tranquilo, la comida abundante, la música constante. El Titanic avanzaba majestuoso, con la confianza de un gigante que se creía inmortal. Pero mientras los pasajeros dormían o bailaban, los operadores de radio comenzaban a recibir mensajes preocupantes. Icebergs flotando en la ruta del Atlántico Norte. Uno tras otro, los avisos llegaban desde otros barcos. Sin embargo, el capitán no detuvo la marcha. El Titanic mantenía su velocidad máxima. La confianza era tan grande que nadie pensó en cambiar el rumbo. Aquella noche del 14 de abril, el mar estaba en calma absoluta, tan quieto que ni siquiera había olas. El agua era un espejo negro, y sin reflejos ni luna, los ojos humanos no podían distinguir el hielo hasta que era demasiado tarde. En el puesto de vigilancia, los marineros Frederick Fleet y Reginald Lee observaban atentos, pero sin binoculares. El oficial encargado de entregarlos había olvidado la llave del armario en el puerto. Un pequeño descuido, que pronto se convertiría en una tragedia global. A las 11:40 de la noche, Fleet vio una sombra enorme frente a la proa. Gritó la alerta. El primer oficial Murdoch giró el timón con fuerza y ordenó invertir los motores. El Titanic respondió lentamente, con su enorme masa cortando el agua. Por un instante pareció que esquivaría el peligro. Pero el destino ya estaba decidido. El costado derecho rozó el iceberg. No fue un golpe fuerte. Apenas una caricia helada. Arriba, muchos pasajeros ni siquiera lo sintieron. Pero bajo el agua, 6 compartimentos del casco se abrieron uno tras otro. El acero se partió. Los remaches se soltaron. Y el agua comenzó a entrar con una fuerza implacable. El Titanic estaba herido. Y aunque aún brillaba bajo las estrellas, su destino ya estaba sellado. El primer impacto fue silencioso. Nadie imaginó que ese roce con el hielo acabaría con el barco más grande del mundo. En el salón de primera clase, los músicos seguían tocando. Los pasajeros apenas sintieron una vibración leve, como si el Titanic hubiera pasado sobre una ola. Pero bajo la superficie, la historia ya estaba cambiando. El agua comenzó a filtrarse por los compartimentos frontales. El ingeniero Thomas Andrews, creador del Titanic, fue uno de los primeros en comprender lo que estaba ocurriendo. Cuando vio los planos y escuchó los reportes, su rostro se volvió pálido. El Titanic podía mantenerse a flote con 4 compartimentos inundados, pero ahora había 6 llenándose de agua. En silencio, Andrews entendió lo que nadie quería aceptar. El Titanic iba a hundirse. No era una posibilidad, era una certeza. A las 12:05 de la medianoche, el capitán Smith ordenó preparar los botes salvavidas. La tripulación actuó con calma, porque aún no se creía en la gravedad del problema. El barco no mostraba señales de colapso, y muchos pasajeros pensaron que era una simple precaución. Algunos incluso se negaban a salir de sus camarotes. Otros, en primera clase, no querían dejar atrás sus pertenencias. El Titanic estaba condenado, pero el verdadero desastre apenas comenzaba. Los botes salvavidas podían llevar a más de 1,100 personas, pero la mayoría se lanzó al mar medio vacía. El primero, por ejemplo, zarpó con apenas 27 ocupantes cuando podía albergar más de 60. Los oficiales dudaban, los pasajeros se resistían y el tiempo corría. Cada minuto que pasaba, el agua subía un poco más. Mientras tanto, el capitán Smith ordenó enviar señales de auxilio. El operador Jack Phillips comenzó a transmitir el mensaje más temido. CQD, SOS, Titanic. Posición 49466N, 50D14EO. Nos estamos hundiendo. Era la primera vez que se usaba el código SOS en una emergencia real. A menos de 20 kilómetros, un barco llamado Californian había detenido su marcha por los hielos. Su operador de radio, agotado, se había ido a dormir minutos antes. Nadie escuchó el pedido de ayuda. Las luces del Titanic eran visibles en el horizonte, pero el capitán del Californian creyó que eran las luces de un barco detenido, y así la única ayuda cercana se perdió en la oscuridad. Dentro del Titanic, la confusión crecía. Las familias eran separadas. Las mujeres y los niños primero decían las órdenes. Pero algunos hombres, desesperados, intentaban colarse en los botes. Otros, resignados, encendían sus cigarros y miraban el mar. Sabían que no habría lugar para todos.
Entre ellos, el magnate Benjamin Guggenheim se puso su mejor traje y le dijo a un mayordomo: «Nos vestimos con elegancia, porque moriremos como caballeros». En tercera clase, la situación era aún más cruel. Las puertas hacia las cubiertas superiores estaban cerradas con rejas metálicas. Los pasajeros más pobres quedaban atrapados, sin información, sin salida. Muchos golpeaban las barreras, implorando ayuda. Pero el sistema social de la época pesaba incluso en medio del desastre. Los ricos arriba, los pobres abajo, hasta el final. A medida que el barco se inclinaba, las luces comenzaron a parpadear. El Titanic se hundía lentamente por la proa, y el agua ya cubría la mitad de su nombre dorado. Los músicos siguieron tocando. Nadie les ordenó hacerlo. Simplemente continuaron, como si la música pudiera dar calma al caos. Tocaron valses, himnos, melodías suaves, y cuando el pánico creció, cambiaron a «Más cerca, Dios, de ti». Esa fue su despedida. Mientras tanto, Thomas Andrews recorría los pasillos observando el resultado de su creación. Ayudaba a los pasajeros a colocarse los chalecos, a encontrar salidas, sin decir una palabra sobre el final inevitable. Algunos testigos lo vieron por última vez solo, en el salón de fumadores, mirando un cuadro en la pared. El hombre que diseñó el Titanic se hundió con él. Poco después de la 1:30 de la madrugada, el barco ya estaba peligrosamente inclinado. Los botes casi se lanzaban al vacío. El aire era un caos de gritos, órdenes y oraciones. Las chimeneas humeaban mientras el agua alcanzaba las cubiertas inferiores. El capitán Smith caminaba por el puente de mando en silencio. Algunos dicen que dio su última orden calmadamente. Cada hombre por su cuenta. Luego desapareció entre las olas. Y mientras la tragedia se desarrollaba, el presidente de la compañía, Bruce Ismay, lograba subir a un bote salvavidas. Sobrevivió. Pero el mundo nunca se lo perdonó. Fue señalado como el hombre que escapó mientras otros morían. Como el símbolo del egoísmo y la cobardía. A las 12:00 de la mañana ya no quedaban más botes, más de 1,500 personas seguían a bordo. El agua helada avanzaba como un monstruo silencioso, devorando escaleras, pasillos y camarotes. Algunos saltaron al mar, otros rezaban, otros esperaban inmóviles, mirando las estrellas. El Titanic, el orgullo del hombre moderno, estaba siendo devorado por la misma naturaleza que juró dominar. El acero gemía bajo la presión. Los compartimentos se rompían como latas, las calderas explotaban una a una. Y entonces ocurrió lo impensable. La enorme estructura del barco se partió en dos. La popa se elevó sobre el océano, y por un instante el Titanic pareció desafiar la muerte. Su silueta recortada contra el cielo parecía gritar: «Aún sigo aquí». Pero segundos después el peso fue demasiado. Las luces parpadearon una última vez, y desaparecieron. En medio del silencio solo se escuchaban los gritos de quienes habían caído al agua. El Atlántico, tan hermoso y tan letal, se cerró sobre ellos como una tumba infinita. La temperatura del agua era de menos de 2 grados. La mayoría no sobrevivió más de 15 minutos. A las 2:20 de la madrugada del 15 de abril de 1912, el Titanic desapareció bajo las olas. De los más de 2,200 pasajeros, solo unos 700 lograron sobrevivir. El resto se perdió en la oscuridad, junto con los secretos de su creación. Horas después, el barco Carpathia llegó al lugar del desastre. Encontró restos flotando, chalecos, trozos de madera y cuerpos congelados. El mar había guardado silencio, y el mundo despertó con una noticia imposible de creer. El barco insumergible se ha hundido. Pero detrás de la tristeza y las lágrimas, comenzaron las preguntas. ¿Cómo pudo hundirse un barco que decían perfecto? ¿Por qué los botes se lanzaron casi vacíos? ¿Y por qué se ignoraron las advertencias de hielo? El Titanic se había convertido en un símbolo y en un misterio que el mundo tardaría más de 100 años en descifrar, porque con el paso del tiempo surgirían nuevas pruebas que demostrarían que el iceberg no fue el único culpable, que hubo errores, intereses y materiales defectuosos, y que el Titanic, desde su nacimiento, ya estaba condenado a morir. El Titanic se hundió, pero su historia apenas comenzaba. Durante los días siguientes, el mundo entero quedó paralizado. Los periódicos no hablaban de otra cosa. Los nombres de los sobrevivientes aparecían en listas interminables, y las familias se reunían en los puertos esperando una noticia que nunca llegaba. El barco más grande del mundo había desaparecido en su primer viaje.
y la humanidad no podía entender cómo algo así era posible. Los primeros testimonios fueron contradictorios. Algunos decían que el barco se había partido en dos. Otros aseguraban que se había hundido entero. Nadie coincidía en los detalles, solo en una cosa. Todo sucedió demasiado rápido. El 19 de abril de 1912, el Senado de los Estados Unidos abrió una investigación oficial. Querían respuestas, querían encontrar un culpable. El presidente de la compañía, Bruce Ismay, fue uno de los primeros en declarar. Su rostro serio y su voz temblorosa no lograron convencer a nadie. Decía que había hecho todo lo posible, que había seguido las órdenes del capitán. Pero para la opinión pública ya era el villano. El hombre que escapó mientras más de 1,500 personas morían. El capitán Smith estaba muerto y con él se habían ido las respuestas más directas. Entonces, los investigadores comenzaron a mirar más profundo, literalmente. Los informes técnicos hablaban de que el Titanic había sido diseñado para soportar graves daños. Su sistema de compartimentos estancos debía mantener el barco a flote, incluso si 4 se inundaban. Pero el impacto con el iceberg afectó 6, algo que nadie había previsto. ¿Por qué el acero se partió tan fácilmente? ¿Por qué los remaches se soltaron con tanta rapidez? Las respuestas estaban en los materiales. Décadas después, cuando los restos del Titanic fueron encontrados en 1985, los científicos finalmente pudieron analizar fragmentos del casco y de los remaches. Lo que descubrieron fue alarmante. El acero del Titanic era frágil a bajas temperaturas. En el frío extremo del Atlántico Norte, su resistencia se reducía drásticamente. El metal que debía ser símbolo de fortaleza se volvió tan quebradizo como el cristal. Y los remaches, esos pequeños trozos de hierro que mantenían todo unido, resultaron ser aún peores. Algunos estaban hechos con hierro forjado con demasiada escoria, una impureza que debilitaba su estructura. Cuando el iceberg golpeó el costado, no fue necesario un impacto violento. Los remaches simplemente saltaron de su lugar como botones desprendiéndose de una camisa. El casco se abrió por líneas delgadas, pero suficientes para dejar entrar toneladas de agua. El Titanic no chocó contra el iceberg, se abrió como una herida. Los ingenieros que estudiaron las piezas encontraron incluso variaciones entre los remaches de diferentes zonas. En las partes visibles, como la cubierta, se usaron materiales de mejor calidad. En las secciones inferiores, lejos de los ojos de los pasajeros, se usó hierro barato. Era una práctica común para ahorrar dinero, pero en este caso, resultó mortal. Durante los juicios, nadie quiso asumir la responsabilidad. La White Star Line negó haber recortado gastos de seguridad. Los constructores afirmaron que habían seguido los estándares de la época. Y los oficiales sobrevivientes insistieron en que el iceberg fue un accidente inevitable. Sin embargo, los testimonios comenzaron a mostrar un patrón. Decisiones humanas que, una tras otra, condujeron al desastre. Un operador de radio declaró que los avisos de otros barcos sobre icebergs habían sido recibidos, pero ignorados. El capitán los leyó, pero no ordenó reducir la velocidad. Incluso Bruce Ismay habría sugerido mantener el ritmo para llegar antes de lo previsto y así ganar titulares en Nueva York. Era una carrera de orgullo, no de seguridad. El Titanic navegaba a más de 22 nudos en una zona llena de hielo, y cuando el vigía gritó «Iceberg», ya era demasiado tarde. La inercia del barco era tan grande que no podía detenerse ni girar lo suficiente. El destino ya estaba sellado desde el momento en que nadie quiso escuchar las advertencias. Los investigadores también descubrieron algo inquietante. Los botes salvavidas no solo eran pocos, sino que muchos oficiales no sabían cómo operarlos correctamente. El Titanic era tan nuevo que nunca se había hecho un simulacro completo. La tripulación desconocía detalles cruciales del sistema de evacuación. El barco más avanzado del mundo no estaba preparado para una emergencia. En medio de la investigación, un senador preguntó algo que resonó en todo el país. ¿Por qué un barco que se decía insumergible no tenía botes para todos? La respuesta fue simple y devastadora. La ley no lo exigía. Esa frase quedó grabada en la historia como el símbolo de una tragedia provocada por la arrogancia y la burocracia. Un buque de lujo que desafiaba las leyes del mar, pero que no se molestó en actualizar las leyes humanas. La opinión pública exigió justicia, y aunque se culpó oficialmente al iceberg, la verdad era mucho más profunda. Los errores humanos, el exceso de confianza, los materiales defectuosos y la presión por impresionar al mundo fueron las verdaderas causas. El Titanic no se hundió solo, lo hundió la soberbia. Con el paso del tiempo, la historia fue suavizada.
Hollywood convirtió la tragedia en romance. Los periódicos exaltaron los actos heroicos y silenciaron las negligencias, pero bajo las olas la evidencia seguía ahí, intacta. El Titanic reposaba a casi 4.000 metros de profundidad, custodiando los secretos que sus constructores intentaron ocultar. En 1985, cuando el explorador Robert Ballard y su equipo localizaron los restos, el mundo volvió a mirar al Titanic con asombro. Las imágenes mostraban la proa perfectamente reconocible, cubierta de óxido y silencio. Era como si el barco siguiera vivo, dormido en una tumba de acero. Los estudios posteriores revelaron más pistas. Las grietas del casco no eran grandes aberturas como se había creído. Eran pequeñas fisuras de pocos milímetros, pero distribuidas a lo largo de más de 100 metros. El agua no entró por un agujero, entró por miles de puntos débiles. El Titanic no se rompió de golpe, se desmoronó lentamente desde dentro. Los científicos concluyeron que si se hubiera usado acero más resistente, si los remaches hubieran sido de acero y no de hierro, si se hubiera reducido la velocidad, o si se hubieran instalado más botes, cientos de vidas habrían sido salvadas. Pero ninguna de esas decisiones se tomó. Cada error, cada omisión, cada intento de ahorrar tiempo o dinero, se combinó como piezas de un rompecabezas mortal. Y así, el Titanic pasó de ser el símbolo del progreso al recordatorio más doloroso de lo que ocurre cuando el orgullo vence a la prudencia. A más de un siglo del naufragio, la ciencia, la historia y la ingeniería coinciden en algo. El iceberg solo fue la chispa final. El verdadero culpable fue el hombre. Durante más de 100 años, el Titanic ha seguido hablándole al mundo desde las profundidades. Sus restos, cubiertos de óxido y silencio, se han convertido en un monumento a la ambición humana. Cada pasillo, cada cabina, cada plato aún intacto sobre la cubierta cuenta una historia de sueños interrumpidos, pero también de advertencias ignoradas. Después del desastre, nada volvió a ser igual. El mar ya no se veía como un desafío que podía conquistarse, sino como una fuerza que exigía respeto. Las leyes marítimas cambiaron. Los barcos comenzaron a llevar suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros, sin excepciones. Se establecieron turnos de radio las 24 horas, para que ninguna llamada de auxilio volviera a perderse en la noche. Y se creó una organización dedicada a la seguridad en alta mar, el SOLAS, Safety of Life at Sea, que sigue vigente hasta hoy. El Titanic, sin proponérselo, salvó miles de vidas, pero a un costo insoportable. A lo largo del tiempo su historia fue contada y recontada de 1000 maneras. Algunos lo recuerdan como una historia de amor, otros como una tragedia épica. Pero detrás de todo eso hay una lección que no debemos olvidar. El Titanic se hundió porque el ser humano creyó que podía vencer a la naturaleza. Porque en su soberbia pensó que la tecnología bastaba para desafiar el océano. Y sin embargo, el mar no tiene memoria ni misericordia. Solo devuelve el reflejo de lo que somos. Pequeños, vulnerables y a veces demasiado confiados. Cuando los exploradores descendieron por primera vez hasta el lugar del naufragio, describieron una sensación que no se puede explicar. No era miedo, no era tristeza, era algo más profundo. Una especie de silencio sagrado, como si aquel lugar estuviera suspendido en el tiempo. El reloj del Titanic se detuvo a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril de 1912, y nunca volvió a avanzar. Las cámaras mostraban vajillas perfectamente ordenadas, zapatos alineados, muñecos de niños, fragmentos de vida congelados en el fondo del mar. Todo cubierto por una capa de óxido que parece una piel viva, como si el barco respirara todavía. Al verlo, uno no puede evitar pensar en las personas que alguna vez caminaron por esos pasillos, riendo, soñando, sin imaginar que estaban viviendo sus últimas horas. El Titanic no es solo un naufragio, es una metáfora. Un espejo que refleja las ambiciones del ser humano y su eterna lucha contra sus propios límites. Durante décadas, la White Star Line intentó limpiar su imagen, publicó informes, culpas compartidas, versiones oficiales, pero el tiempo tiene una forma curiosa de revelar la verdad. Hoy sabemos que cada decisión, cada error y cada acto de orgullo fueron piezas de una tragedia inevitable. No fue el iceberg lo que hundió al Titanic, fue el exceso de confianza, la falta de humildad y el deseo de brillar sin límites. En el fondo, todos somos un poco como aquel barco. A veces creemos que somos invencibles, que nada puede hundirnos. Avanzamos sin mirar las señales, ignorando los avisos, convencidos de que el mundo se adaptará a nuestro rumbo. Hasta que un día, chocamos con nuestro propio iceberg. Y cuando eso pasa, entendemos lo que entendió el Titanic, que la grandeza no está en desafiar la naturaleza, sino en respetarla. Que la verdadera fortaleza no está en creerse indestructible, sino en aprender de los errores antes de que sea demasiado tarde.
Más de un siglo después, las aguas del Atlántico siguen ocultando al Titanic. Poco a poco, el tiempo lo desintegra, lo borra, lo transforma en polvo marino. Pero su historia sigue viva, recordándonos que incluso las obras más grandes del hombre pueden caer en cuestión de horas, que la arrogancia y la prisa pueden costar más caro que cualquier tormenta. En las profundidades donde la luz no llega, el Titanic descansa como un fantasma silencioso. Sus pasillos ya no tienen música. Sus escaleras, antes majestuosas, ahora están cubiertas de limo. Y sin embargo, hay algo eterno en él. Una presencia que sigue vigilando, como si esperara que el mundo finalmente comprendiera la lección que quiso enseñar. Cada expedición que desciende hasta el naufragio se enfrenta a esa sensación de reverencia. El Titanic ya no es solo un barco, es un testimonio, una advertencia grabada en hierro y sal, una voz que susurra desde el fondo del océano. No olviden lo que hicimos. Y tal vez esa sea su mayor enseñanza, que la historia no está hecha solo de victorias, sino también de fracasos, que la humanidad avanza no por lo que construye, sino por lo que aprende de sus caídas. El Titanic fue un monumento al orgullo, y terminó siendo un símbolo de humildad. Cuando miramos las fotografías del barco antes de zarpar, es imposible no sentir admiración, su elegancia, su tamaño, su poder. Pero cuando vemos las imágenes actuales, oxidadas y silenciosas, sentimos algo distinto. Respeto. Respeto por quienes murieron allí. Y respeto por la lección que nos dejaron. Porque el Titanic no es solo una tragedia del pasado. Es una advertencia eterna sobre el presente. Cada vez que una sociedad pone el dinero, la velocidad o la vanidad por encima de la seguridad, el Titanic vuelve a hundirse un poco más. Cada vez que ignoramos las señales del peligro, repetimos su historia, en tierra o en mar, y aunque su estructura algún día desaparezca por completo, su historia seguirá flotando en nuestra memoria. Una historia escrita con acero, orgullo y lágrimas. Una historia que nos recuerda que incluso los gigantes pueden caer. Así que la próxima vez que escuches el nombre Titanic, no pienses solo en un barco hundido. Piensa en lo que representa: la fragilidad del poder, la ceguera del orgullo y la necesidad eterna de aprender. Porque al final, todos navegamos sobre el mismo mar, y todos somos responsables de mantenernos a flote. Y si llegaste hasta aquí, gracias por ser parte de esta travesía. Si este relato te hizo reflexionar, te invito a dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, no para seguir un algoritmo, sino para seguir explorando juntos las historias que el tiempo quiso enterrar, y que nosotros nos negamos a olvidar. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta entonces, que el mar te sea leve.